Bienvenidos a esta edición del curso Design Thinking con impresión 3D que organiza la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de este curso, en el primer módulo, habéis conocido los fundamentos de la metodología del Design Thinking. En este segundo módulo vamos a hacer un enfoque eminentemente práctico, desarrollando un caso relacionado con el desarrollo de un producto industrial. Para ello contaremos con mi presencia, Joaquín Alcázar, director del Centro Europeo de Empresas Innovadoras del CEI de Elche, y de uno de nuestros técnicos especializados en la aplicación de estas metodologías, Iñaki Mayoral Borrell. Espero que este contenido os sirva de provecho para desarrollar un buen ejercicio práctico sobre esta metodología. Bienvenidos a este caso práctico, donde vamos a aplicar Design Thinking en un caso concreto, en este caso el diseño industrial de un producto, de un colorímetro. Yo soy Iñaki Mayoral, soy técnico de innovación en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche y junto a Joaquín Alcázar pues vamos a desarrollar este pequeño módulo de trabajo práctico. Lo primero, vamos a ponernos en situación, vamos a imaginarnos que somos pues, pintores profesionales, ¿no? O que nos dedicamos a arreglar pues, tanto paredes, muebles, etcétera, y hemos detectado un problema, y es que cuando tenemos que hacer algún tipo de apaño, algún tipo de obra de este tipo, es muy complicado dar con el color exacto con el que estaba pintado antiguamente el mueble o esa pared, ¿no? Al final, por condiciones climatológicas o condiciones del tiempo, se va perdiendo la calidad de esos colores y es muy complicado acertar 100% exactamente con las mismas tonalidades y que quede de una forma profesional y que no parezca muy amateur, ¿no? Hemos encontrado pues, que esto es algo bastante complicado, nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad para innovar y queremos desarrollar un producto con cierto grado de diseño industrial que pueda dar solución a tanto profesionales como ahora veremos más a qué actores pueden participar de este proceso. Vamos a presentaros el roadmap que vamos a seguir de trabajo. Podéis ver en la diapositiva el modelo de doble rombo de la Escuela Británica de Diseño en este caso, donde lo que tenemos son 4 fases bien diferenciadas, ¿no? Tenemos la fase de mapear, la fase de explorar, de construir y de testear. Usamos este diseño porque es bastante interesante, nos permite explorar un poco todo lo que conlleva en sí el Design Thinking desde el pensamiento de diseño, ¿no? El pensamiento de descubrir oportunidades hacia la construcción y el testeo de un producto mínimo viable que nos permita entender si realmente lo que estamos construyendo tiene un sentido para el usuario o no. Recordemos que en la fase de Design Thinking, la fase de diseño, lo que estamos haciendo es pensar en el usuario, en la persona que va a usar de manera más o menos continua ese producto o ese servicio. No hablamos de cliente, sino que luego ya diseñaremos un modelo de negocio que veremos quién paga, ¿vale? Pero siempre vamos a centrarnos en el modelo de usuario. Bueno, estas 4 fases, resumiendo muy rápido, y ahora veremos diferentes herramientas y veremos un roadmap que hemos diseñado específicamente para este caso práctico, pero bueno, la fase de mapear es un poco intentar entender el contexto que nos rodea, sin haber salido aún a descubrirlo, ¿no? La fase de explorar es cuando vamos a salir a la calle, vamos a ver pues, cómo se comporta nuestro usuario, qué productos y servicios hay similares, qué podemos encontrar por ahí, para generar una serie o descubrir una serie de necesidades o insights que tiene ese usuario, y ahí será un poco el punto clave, ¿no? A partir de ahí construiremos ideas, desarrollaremos ideas en mayor o menor medida, las prototiparemos, construiremos posibles soluciones y luego veremos cómo se puede testear para llegar a entender realmente qué es lo que aporta valor y qué es lo que no aporta valor a nuestro usuario. Este es el roadmap que os hemos preparado con algunas herramientas de Design Thinking que consideramos interesantes y que nosotros trabajamos día a día en los proyectos. Vamos a ver cómo se orientan dentro de las 4 fases estas herramientas. En la primera fase de mapear tenemos las herramientas mapa de actores y mapa de empatía. Lo que vamos a buscar un poco es, antes de haber salido a la calle, vamos a ver qué pensamos, ¿no? Qué creemos que entendemos de todos los actores que pueden participar de un proceso de uso y de comercialización, en este caso este colorímetro que queremos diseñar o que queremos solucionar en este caso. Y el mapa de empatía, un poco ver qué pensamos o qué creemos que siente ese usuario, ¿no? ese pintor, cuando está en el proceso de buscar nuevos colores o diseñar o generar ese trabajo. Después pasaremos a la fase de salir a la calle, ¿no? Esa fase de explorar. Veremos pues, una herramienta como es el Safari, ¿no? Las entrevistas, haremos cómo se puede hacer un benchmarking bastante simple para ver un poco qué es lo que hay en el mercado, y culminar con un mapa de empatía real, viendo lo que hemos conseguido con entrevistas y la herramienta que llamamos el punto de vista o el point of view,
que lo que nos da un poco es la realidad de por qué creemos que tiene esa necesidad el usuario, ¿vale? Recordar que en Design Thinking siempre partimos desde necesidades de usuarios para construir productos o servicios o modelos de negocio que aporten valor a alguien, ¿no? En este caso al usuario y al cliente. Después pasaremos a la fase de construcción, donde veis que tenemos ya pues, herramientas como el brainstorming, benchmarking de elementos similares que hemos encontrado con ese brainstorming y ya generar pues, esos atributos de valor, esa matriz de eliminar, reducir, incrementar y crear, que os comentara Joaquín, y bueno, un poco pues cómo vamos a prototipar esto en prototipos de baja fidelidad, prototipo simple, una especie de dibujo que un poco que nos ayude a ver los atributos y las características que puede tener ese producto, y un prototipo un poco más complejo, con impresión 3D en este caso, totalmente aplicado con lo que estáis haciendo vosotros, para ver un poco pues ya el producto en sí cómo podría quedar y cómo podría estar terminado. Vamos a seguir con las primeras herramientas, ese mapa de stakeholders, mapa de actores, donde lo que vamos a hacer un poco es posicionar en mayor o menor medida, mayor o menor importancia en todo el modelo a los actores que pensamos que pueden participar de él, ¿no? En este caso, como podéis ver en la diapositiva, pues en el centro, o mucho más cercano al centro, más importantes, estarían esos pintores profesionales. También, obviamente, un usuario de este tipo de producto o servicio que queremos diseñar podría ser pues, particulares. Incluso dentro de este mapa de actores debemos incluir a las grandes superficies y a las tiendas especializadas, porque al final es un poco donde va a estar ese producto y los que tenemos que detectar también pues necesidades, ¿no? o cosas que puedan estar sucediendo en ese entorno que nos pueda aportar valor. A continuación, dentro de esa fase aún de mapear, hacemos un primer mapa de empatía. Aquí vemos un poco un resumen, ¿no? de ese mapa de empatía, donde detectemos, donde empezamos a identificar o imaginar qué cosas creemos que piensa, siente o dice o hace, ¿no? Ese particular que quiere pintar algo nuevo o ese pintor profesional que se encuentra con la problemática que estamos tratando. Pues podemos encontrar frases, ¿no? Por ejemplo, pues soy profesional de la pintura, tengo que reparar un desperfecto en una pared o en unos muebles de un cliente. Quiero saber qué color comprar, pero realmente no sé cuál debo comprar. Entonces, no sé, me siento un poco frustrado de no saber exactamente qué debo ir a comprar y debo perder un tiempo previo, ¿no? En hacer pruebas, en gastarme un dinero en nuevas pinturas, etcétera, 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 ¿no? Incluso, pues, es muy difícil saber, ¿no? Algo que puedes pensar que esté pensando ese cliente usuario, es muy difícil saber exactamente cuál era el color. O a lo mejor es otra marca que no conozco, ¿no? Es un poco imaginarnos ese primer mapa de empatía que hacemos con el cliente. Vamos a pasar ahora a la fase de exploración, donde lo que vamos a hacer es salir a la calle para ver un poco qué cosas hay, ¿no? Y qué cosas se viven realmente, y qué mejor que esto, que es una herramienta que se llama Safari, que se trata de ponerte en la situación en la que esté ese usuario concreto, ¿no? Entonces lo que hacemos un poco pues, es ir a visitar diferentes tiendas de colores, diferentes tiendas de pinturas, donde acudiría un profesional o un particular para buscar una nueva pintura. En este caso, pues podéis ver las imágenes, visitamos algunas de ellas, vemos un poco la cantidad de colores que hay, actualmente cómo se eligen los colores, hablamos con los dependientes, hablamos con la gente experta dentro de las tiendas y un poco intentamos entender cuando un usuario de este tipo, un profesional o un particular, va a la tienda y pide un color, cómo realmente sabe el color que está buscando, ¿no? Y un poco por lo que nos orientan, lo que nos comentan es que pues, la única manera realmente saber si ese color pues, es el adecuado o no, es hacer una serie de pruebas, ¿no? Tiene una serie de paletas de colores que te puedes llevar a tu casa y comprobar exactamente el color que es, el tono, con la dificultad que esto tiene también, que el color cambia mucho en función del material donde está aplicado. Estas paletas normalmente son de papel o son de plástico y las paredes pues, normalmente son de yeso, ¿no? O los muebles son de madera, con lo cual el color puede cambiar un poco. Realmente no sabemos si el color va a encajar perfectamente o no, pero bueno, vemos que esa es un poco la solución ahora mismo que se da en el mercado, ¿no? Una serie de muestras, una serie de cosas que te pueden dar para que compruebes físicamente si el color existe o no, pero no hay algo automatizado concreto. Un poco lo que buscamos, ¿no? Con este Safari que hacemos, como podéis ver en la diapositiva, pues es entender un poco qué funciona, qué cosas no funcionan y qué cosas, pues a lo mejor observándolas nos sorprenden, ¿no? Igual no hemos pensado que una tienda de pintura donde vaya a acudir un profesional o un particular haya tal cantidad de colores, tal cantidad de marcas y tantas graduaciones de colores diferentes, ¿no? Y nos podemos sentir un poco abrumados, que como ha sido el caso nuestro, pues cuando salimos, ¿no? a esas tiendas de pintura concretas.
¿Cómo continuamos este proceso? Con el proceso de entrevistas, ¿no? Vamos a hacer entrevistas a usuarios potenciales. Hemos comentado que los principales usuarios potenciales, ya hemos estado en las tiendas o donde se distribuye este producto de pintura, vamos a hablar con particulares, vamos a hablar con profesionales, vamos a ver realmente qué es lo que ellos entienden, ¿no? Aquí en esta diapositiva pues os hemos hecho un pequeño resumen en formato herramienta persona, que lo tendréis en los materiales, donde un poco pues definimos, ¿no?, con quién estamos hablando. En este caso con un profesional que se llama Antonio Pérez, es pintor, hace 10 años ya que se dedica a esto, trabaja en una ciudad pues relativamente grande como es Madrid y principalmente trabaja en todo lo que tiene que ver con reforma de casas y de oficinas, ¿no? Es una persona pues que va a estar en ese ámbito de reforma, tanto domicilios de personas como en el ámbito de oficina. Claves que hemos sacado, cosas que hemos sacado de entrevistar en este caso a Antonio, pues bueno, pues suele usar siempre la misma marca de pinturas porque tiene muy controlada la gama cromática, suele usar siempre pinturas del mismo rango para no tener problemática, ¿no?, de saber qué ha usado, qué no ha usado. Cuando se hace una reforma nueva no percibe ningún tipo de problema en el color que va a usar, porque realmente lo que hace es pues cambiar todo el color, ¿no? No hay una reparación concreta de un espacio pequeño. Lleva siempre muestras grandes y pesadas de esas paletas de colores para pues, poder un poco medir y ver qué colores aplicar, qué colores no aplicar, con el esfuerzo que ello conlleva, ¿no? Tiene una maleta completa llena de paletas de colores. Cuando trata de pintar diferentes superficies, pues pocas veces consigue que queden exactamente del mismo color, ¿no? Estamos hablando, imaginaros, pues pintar un mueble de un color con una pared que vaya combinado, es muy complicado, muchas veces no se atreve a hacerlo porque es muy complejo. Y en muchas ocasiones compra botes pequeños para hacer muchas pruebas, ¿no? También estamos viendo que tiene un esfuerzo de tener que un desplazamiento, comprar una serie de colores, botes pequeños, hacer esas pruebas, que al final es un sobrecoste operativo que tienes y normalmente es un sobrecoste que imputas también, ¿no?, luego al cliente, con lo cual tienes un servicio quizás un poco más caro o unos costes operativos superiores. Después de haber hecho varias entrevistas, lo ideal normalmente es hacer entre 5, 10, 15 entrevistas, un poco que veamos pues diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que vamos a hacer es esta herramienta de benchmarking, que podéis ver en la pantalla, que vamos a buscar un poco qué es lo que hay en el entorno, ¿no? Si empezamos buscando en internet, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que nos sale un enlace de la marca Leroy Merlin, donde tienen un vídeo donde nos explican pues cómo reparar y pintar paredes, ¿no? Y en ese caso pues nos hablan de cómo elegir la pintura, qué pinturas son las mejores, etcétera. Si seguimos buscando también en Google, pues vamos a ver que hay vídeos en YouTube donde te explican a cómo aplicar la pintura, cómo elegir los colores, cómo combinar colores, es decir, hay una serie de materiales en formato vídeo interesantes, pero que tampoco solucionan realmente el problema. Es decir, nos enseñan cómo podemos combinar colores o cómo elegir colores, pero no vemos que haya en sí automatizado algo, un proceso, un producto accesible a todo el mundo que permita reconocer esos colores, ¿vale? Aquí veis la herramienta que nosotros trabajamos, que la tendréis en el cuaderno de herramientas vuestro, un poco donde podemos comparar diferentes atributos de cada uno de los productos o de los servicios que queremos comparar, ¿no? En este caso vamos a comparar pues, el valor o la información que nos aporta Leroy Merlin, la información que nos puede aportar Brico de Pot, que es otra de las marcas que también tiene contenido online, y YouTube, ¿no? Y vamos a comparar algunos atributos, por ejemplo, si cuentan con profesionales o no haciendo esos materiales, si tienen herramientas o no que nos puedan ayudar a elegir esos colores y el aporte de valor como usuario que tiene en sí en este caso Leroy Merlin, Brico de Pot o los vídeos de YouTube, ¿no? Y ahí por un poco veis la comparativa. Esta herramienta nos sirve para ver qué productos o servicios podemos encontrar en el mercado, online, offline también, y comparar diferentes atributos. Podemos hacerlo de manera infinita, pero bueno, lo ideal es elegir los 3 atributos más importantes que podemos encontrar y los 5 o 6 más referentes que encontramos en el mercado, productos, y comparar entre ellos, ¿no? Y al final un poco tener esa matriz que veis ahí, que al final es una matriz con la información clave. Después de haber hecho el proceso de benchmarking y de ya tener bastante información de lo que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Que hemos comparado pues, Leroy Merlin, Brico de Pot, YouTube, incluso ahora veremos luego algunos productos concretos que pueden haber, más a nivel industrial, lo que conseguimos es un poco, hemos pasado por la fase de Safari, hemos visto qué es lo que ocurría en situación, hemos hecho entrevistas a profesionales y a particulares, empezamos a entender cómo piensan y cómo sienten, vemos qué productos o servicios hay y empezamos a canalizar la información.
Vamos a construir un mapa de empatía, una segunda versión más completa, con datos reales de lo que hemos recabado, ¿no? Y un poco aquí veis en la diapositiva cómo lo presentamos en cuatro grandes bloques, ¿no? El primer bloque, ¿qué piensa y siente? ¿Qué piensa y siente ese usuario cuando se enfrenta a la situación de tengo que pintar esta casa, tengo que pintar este mueble o tengo que pintar este trozo de pared y realmente no sé cómo dejarlo igual, exactamente igual a como estaba, ¿no? Pues siente que es frustrante, inseguridad. Imaginaos que somos un profesional, pues podemos sentir inseguridad cuando visitamos a un cliente y nos dice, mira, es que estas mesas las tengo que volver a pintar de este color concreto. Pues podemos sentirnos inseguros porque a lo mejor no somos capaces de poder dar el servicio de manera adecuada, ¿no? También puede ser que los clientes, tener miedo de que los clientes piensen que no soy un buen profesional porque no puedo darle una solución adecuada, o puedo pensar también, o están pensando en este caso, que están perdiendo el tiempo en hacer pruebas, en comprar productos, etcétera, 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 total para pintar una mesa o para pintar una pared. O sea que realmente es un poco cosas que podemos intuir o que realmente nos puede haber dicho en esas entrevistas el cliente, esa parte de piensa o siente. ¿Qué dice y hace? Pues muy fácil, ¿no? El que hace lo hemos visto en el Safari, ¿qué dice? Lo hemos conseguido en las entrevistas. Bueno, pues es un proceso que demora el comienzo de los trabajos varios días, es una fase donde la elección del color es decisiva en la satisfacción final del cliente, ¿no? Eso nos lo han comunicado muchos. En muchos casos esos costes no se imputan de una manera directa al producto final o al servicio final, con lo cual es un coste operativo más que asume en este caso el pintor, y todos expresan que si se pudiera agilizar de alguna manera, tanto operativamente como en tiempo, ese proceso, estarían muy interesados, ¿no? Son cosas que nos han dicho y que hemos visto que realmente en su día a día pues, tiene un sentido, ¿no? Y luego la parte de qué oye y qué ve, pues son cosas que está aglutinando información directamente ese usuario, ¿no? Pues ¿qué está oyendo? Pues que el cliente es muy exigente y es muy difícil darle ese color que quiere, el cliente está molesto por perder el tiempo, el propio profesional está molesto por perder ese tiempo. También muchas veces le pueden decir, tú sabrás el color, tú eres el experto, ¿no? Entonces un poco esas situaciones que decíamos antes de sentirse más inseguro. ¿Qué está viendo? Pues que no existe un sistema de lectura rápida de colores o de comparativa de colores más allá de las paletas de colores tradicionales, que la gente acaba pintando todo de manera completa con el coste que ello conlleva, porque no son capaces de cuadrar esos colores exactamente, o que al final la gente no arregla esos desperfectos porque no se fía de que quede de manera profesional, ¿no? Eso son cosas que está viendo en el entorno profesional. Más allá de ese mapa de empatía, ¿qué cosas podemos seguir trabajando, ¿no? Como veis ahora mismo en la siguiente diapositiva, pues qué esfuerzos está haciendo el cliente, es decir, cuáles son los trabajos que el cliente tiene que hacer, en este caso el usuario, ¿no? Que es ese pintor, para poder dar ese servicio. Pues el pintor tiene que adquirir varios colores, para garantizar la homogeneidad, pues tiene que elaborar diferentes pruebas consumiendo tiempo y recursos, como hemos hablado. Se pierde mucho tiempo hasta que el cliente final decide el color, porque tampoco es un proceso que solamente haga el profesional, sino que tú tienes que hacer 10 o 12 muestras en la pared para ver qué exactamente cuál el cliente está viendo y cuál elige, ¿no? Es un poco un proceso engorroso, ¿no? Genera unos esfuerzos muy grandes para esos pintores, profesionales o particulares, mucha pérdida de tiempo y recursos, incluso motivación, ¿vale? ¿Qué resultados se está obteniendo? Si hiciéramos una solución que aportara valor a esto, pues ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, hacer unos servicios más ajustados en precio, que la gente genere un poco más que está mucho de moda, ¿no? La economía circular, es decir, no vamos a tirar o a cambiar completo algo, sino que podemos repararlo y que quede de manera profesional y como nuevo. Y luego un poco también pues identificar, ¿no? Esas necesidades que ese usuario o cliente te está manifestando directamente y qué insights estamos obteniendo de los clientes. Cuando hablamos de insights, hablamos de necesidades y porqués, ¿no? El cliente al final tiene una necesidad por algo. Esa es la clave de un insight que veremos un poco más adelante. A continuación vamos a seguir trabajando, indagando en esos insights que comentábamos, ¿no? Esos porqués y esas necesidades, con esta herramienta que podéis ver en pantalla del Point of View. Es una herramienta que nos permite de manera muy sencilla canalizar ese proceso de alguien necesita algo, ¿por qué? ¿No? Y eso nos ayuda mucho a descubrir, como veremos en la siguiente, realmente qué motivaciones y qué necesidades hay detrás de los comportamientos de los usuarios, ¿vale? En este caso concreto podemos pensar que los pintores necesitan un sistema rápido de identificación del color y seguro que se nos ocurren varios porqués. Vamos a trabajar un par de ellos, ¿no? Porque agilizaría los tiempos y los costes,
Todo esto viene de la investigación, de mapeo y de exploración que hemos hecho previamente, ¿vale? Y porque mejoraría la venta del servicio, ¿no? Es decir, tenemos como varios puntos de vista. Podemos tener un punto de vista de que necesitas algo porque, en este caso, agiliza tiempos y costes, y porque además te mejora el proceso de venta. Muy bien. Otra necesidad que podría tener este usuario concreto, que son los pintores, pues necesita un sistema cómodo de identificación de colores. ¿Por qué? Por un lado, porque evitaría errores y una carga continua de materiales que tienes que llevar encima, esas maletas que hemos comentado llenas de paletas de colores, marcas, etcétera, 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 ¿no? Y por otro lado, porque podrían trabajar con muchas más marcas. Nos hemos dado cuenta en el proceso de exploración que muchas veces solo trabajan con una o dos marcas porque son las que tienen más controladas todas las gamas de colores. De esta manera nos permitiría pues, poder trabajar con diferentes marcas en función de lo que el mercado nos ofrezca, competidores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, con esta herramienta de Point of View lo que canalizamos es, de una manera muy sencilla, actores, necesidades, y llegamos a lo que nosotros pensamos de ese porqué. Lo que nosotros pensamos viene recordar de todo el proceso anterior de mapeo y de exploración. Lo que estamos haciendo con esta herramienta de Point of View es llegar al punto clave. Después de todo el proceso de mapeo y exploración, ¿dónde llegamos? ¿Dónde está el núcleo? ¿Cuáles son los insights para generar nuevas ideas? En esta diapositiva siguiente, ¿qué hago, no, con estos insights? He descubierto, o creo que he descubierto unas necesidades y unos porqués, pero ¿cómo genero eso? ¿Cómo lo convierto en ideas? Pues muy fácil, con la pregunta ¿cómo podríamos? ¿No? Es decir, imaginaos que tenemos ese insight que tenemos en la pantalla. Los pintores necesitan abaratar costes de sus propuestas porque cada vez más sus clientes hacen encargos de reparaciones parciales. ¿Cómo podríamos ayudar a los pintores que tienen ese problema o esa necesidad? O la siguiente, ¿no? Necesita un sistema rápido de identificación porque podría agilizar y reducir los tiempos y costes. Bueno, ¿cómo podríamos reducir esos tiempos y esos costes para los pintores? Y a partir de ahí generamos ese brainstorming, esa tormenta de ideas, ¿no? Como podemos ver en esta diapositiva, algunas que nosotros hemos generado, que seguro que vosotros podéis generar muchas más, ¿no? Pero algunas de esas ideas, pues podría ser colorímetro de bolsillo, o una aplicación móvil que detecte el color y busque online exactamente qué color es y quién te lo puede vender, ¿no? O un sistema que analice el color y genere automáticamente las 10 muestras más similares. Un sistema de un toque, conexión a smartphone, etcétera, 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 ¿no? En este proceso de brainstorming es muy importante que seamos creativos, ni en exceso ni en defecto. Es decir, la importancia es generar muchas ideas que luego nos permiten conectar entre sí y generar propuestas de valor, pero tampoco hay que volverse muy loco, ¿no? Tiene que tener un foco concreto y ese foco de esa generación de ideas viene de ese point of view, de esos insights. Vamos a generar ideas que realmente den solución a lo que hemos identificado como esos insights previos. Es muy importante que no perdamos el foco, ¿no? Que no empecemos a pensar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos sistemas, porque estamos generando ideas para algo en concreto. Después de hacer ese brainstorming, generar diferentes ideas, ¿no? Vamos a concretar en, queremos generar un producto pequeño, accesible, relativamente barato para que todo el mundo pueda acceder a él económicamente, que nos permita identificar esos colores, ¿no? Es decir, vamos a fabricar un dispositivo, pero ¿qué dispositivo o qué dispositivos se usan actualmente para identificar colores? Porque aunque en el mercado o el mercado de usuarios no estén muy accesibles, sean productos excesivamente caros o productos destinados a la industria, sí que existe algo, ¿no? Entonces, lo primero, definir qué queremos construir. Y lo que está claro es que queremos construir un colorímetro, es decir, un aparato que identifique el color exactamente cuál es, ¿vale? Entonces vamos a ver qué colorímetros hay en el mercado. Vamos a hacer ese benchmarking más detallado, vamos a ver qué productos hay en el mercado. Vamos a ver, por ejemplo, este dispositivo que veis en la siguiente diapositiva, ¿no? Que es un dispositivo mucho más industrial, que en este caso es una ventosa, que pegas una pantalla, reconoce esos colores, pero es un dispositivo que requiere de un laboratorio, ¿no? Requiere un ordenador potente detrás, requiere un sistema de hilos, requiere calibrar una pantalla, es un sistema muy complejo, ¿no? Realmente que un pintor lleve esto para poner una pared va a ser demasiado costoso, tanto económicamente como a nivel de esfuerzo, y al final pues seguirá con su paleta, ¿no? ¿Qué más cosas hemos descubierto? Pues otra serie de productos, ¿no? Vemos en la siguiente diapositiva la comparación de 4 de ellos, ¿no? Un ayudante para el color, una pistola que determina exactamente los matices de colores, una especie de sistema que controla un Pantone y otro más o menos similar, pequeño, pero si vemos los precios son bastante elevados, ¿no?
Debajo de esta serie de productos estáis viendo esas gráficas de atributos y de comparación de atributos, que ahora un poco vamos a explicar más adelante, ¿no? Estas curvas de valor que vienen de la metodología de océanos azules, y lo que hemos hecho un poco ahí es agrupar. Los dos productos de la izquierda son unos productos mucho más estándar, ¿vale? Y los dos productos de la derecha son productos mucho más premium. Entonces lo que hemos hecho ha sido agrupar en dos categorías y comparar diferentes atributos. Atributos pues como la ligereza, la precisión, el coste que tienen, y lo que hacemos en esa gráfica, en esa matriz de atributos, lo que estamos viendo es qué diferencias hay entre unos y otros cuando hablamos de más o menos ligero, más o menos caro, más o menos sensible a los colores, más o menos útil, etcétera, 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 ¿vale? A partir de ahí luego veremos cómo trabajamos esos atributos con un modelo de Kano para generar novedades sustanciales que aporten valor al usuario. Realmente recordar que todo este proceso es para diseñar cosas que alguien quiera usar y alguien quiera comprar. Ese es el objetivo final de lo que estamos haciendo, ¿no? Al final llegamos, ¿no?, a esta diapositiva de atributos de valor, donde tenemos claro pues cuáles son toda la gama de atributos de valor que pensamos que debería tener ese producto. Estamos hablando pues ergonómico, sin cables, barato, ligero, fácil de usar, con un toque, que no necesite que haya una iluminación excesiva en la sala, que sea estético, que sea reciclable, que tenga materiales, ¿no?, que sean fiables, que sea versátil para todo tipo de superficies y no solamente superficies lisas. Hemos identificado, ¿no?, después de hacer ese benchmarking, de descubrir esos productos y hacer esa comparativa de curvas de valor, hemos identificado cuáles son los atributos que pensamos que debería tener. A partir de aquí, seguirá Joaquín con la explicación. Podemos ver, habrá que analizar realmente esos atributos, si son importantes o no para el usuario, cuánto de importantes son y sobre cuáles debemos trabajar. Está claro que tener todos esos atributos haría que nuestro producto fuera fantástico, pero seguramente económicamente ni operativamente sea viable, ¿no? No podemos hacer que todo sea genial, todo bonito, todo fantástico, es imposible. Hay que detectar cuáles son los 2 o 3 atributos clave, los que de verdad van a marcar la diferencia y sobre los que debemos trabajar. Habéis visto con Iñaki Mayoral cómo hemos llegado a definir una curva de elementos de valor y los hemos identificado. El reto ahora es cómo aplicar un método sencillo para, entre un grupo que puede ser amplio de elementos de valor, seleccionar aquellos que generen una satisfacción para el usuario final de dicho producto. Vamos a utilizar un método desarrollado por el profesor Nyaoraki Kano, que se conoce como el método de atributos de Kano. Este es un modelo sencillo para medir y tratar algo que es tan irracional y tan volátil como es una expectativa de un cliente o un usuario. El profesor Kano desarrolló en los años 80 un método para medir la calidad subjetiva dentro de la industria del automóvil japonesa, muy alineado con la aplicación de las políticas en ese momento incipientes de la gestión de la calidad en la industria del automóvil. Lo que Kano descubrió es que hay 3 elementos que definen esa expectativa de un usuario o de un cliente. Lo que es obligatorio o básico, que debe estar en un producto, lo que se espera y lo que es correcto, y lo que es sorprendente por lo que no se espera. Estos atributos definen, según el modelo de Kano, 3 categorías, lo que él llamaba la calidad atractiva, es decir, atributos de valor que producen satisfacción cuando se cumplen, pero que no provocan insatisfacción cuando no se cumple, por el hecho de que no se esperaba encontrarlos. Un ejemplo sería, por ejemplo, si tuviéramos un envase de leche que incorporara un termómetro que nos dijera la temperatura de la leche. Como es algo inesperado, provoca una satisfacción muy grande del cliente por la sorpresa y la experiencia que conlleva. Este cliente, cuando se le pregunte, hablará mucho sobre este atributo de valor, esta característica, y es más, la recomendará a otros usuarios. La segunda categoría que definió Kano es lo que él llamó la unidimensionalidad de la calidad. Son atributos de valor que producen satisfacción cuando se cumplen, pero no provocan insatisfacción cuando no se cumplen. Por ejemplo, en un envase de leche, una empresa podría decir: en este envase estoy regalando un 10% de contenido. Eso provocaría una satisfacción del cliente. Si no tuviera ese 6%, el cliente se sentiría engañado y dará lugar a una insatisfacción. Estos atributos se llaman de desempeño.
en el sentido de que son los que habitualmente utilizan las empresas para diferenciarse unas de otras. Tienen un desarrollo muy amplio, pero son fácilmente copiables por la competencia, y la ventaja que aporta ese valor se diluye con el tiempo. El tercer elemento o grupo de atributos que Kano definió en su modelo tiene que ver con lo que debe de estar. Estos atributos se dan por sentado por parte de los clientes usuarios, por lo tanto no provoca satisfacción, pero sí una gran insatisfacción cuando no se cumplen. Por ejemplo, si estamos diciendo que el envase de leche es hermético y el usuario se da cuenta, observa que hay un escape de leche, ¿de acuerdo?, como da por sentado que el envase es hermético, provocará en él una gran insatisfacción. Estas insatisfacciones también el cliente las suele propagar dentro de su entorno. Con los resultados de las entrevistas, donde hemos pedido a los clientes que nos valoren un elemento de valor, tanto si está como si no está, lo llevamos a esta tabla. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí Kano establece 5 niveles de satisfacción / insatisfacción. En el caso de ergonomía, la existencia de ese atributo provocaba, o de esa función, un índice de satisfacción de 2,1. En esa tabla, funcional, me gusta, debe de estar, estaría el 2,1. Si nos vamos al eje vertical, si no estuviera ese atributo de valor, obtenemos una puntuación de 4. El cruce de 4 en horizontal con 2 en vertical nos dice que ese elemento de valor para el cliente es indiferente. Como veis en la tabla, vamos valorando cada uno de los elementos con este sistema de clasificación. Podéis observar que Kano daba una serie de posibilidades: que sea indiferente, que debe de estar, que sea cuestionable, es decir, los datos de la encuesta entran en contradicción y habría que repetir esa pregunta, que sea reversible, es decir, tenemos que disminuir el peso de ese elemento de valor, o también que sea unidimensional. Es decir, que es un elemento de valor que si conseguimos dar una diferenciación respecto a los competidores puede ser un elemento de atracción. De esta forma, ese listado de 30 atributos de valor podemos concentrarlo en aquellos en los que desde el punto de vista del usuario de ese producto tenemos mayores posibilidades de ir a un diseño acertado. En la última parte de la aplicación de la metodología de Design Thinking tenemos que proceder a testear la solución que hemos diseñado con nuestros clientes finales. Para ello recomendamos que hagamos 2 niveles de prototipado. Uno que hemos llamado de baja fidelidad. En este caso recomendamos utilizar la herramienta de Concept Sketch, que básicamente es un dibujo lo suficientemente explicativo que ponga de manifiesto las características que hemos seleccionado para nuestra solución. Ahí tenéis, por ejemplo, el colorímetro diseñado como un instrumento que puede tener diferentes opciones. Por ejemplo, el tipo de batería, el tipo de carga de la batería, si utiliza o no sistemas de Bluetooth, si lleva un pulsador con determinadas características. Debe ser lo suficientemente explicativo para poder hacer un feedback que nos confirme con los clientes si estamos acertando con sus necesidades. La segunda técnica de testeo, una vez hecha esta primera, sería una de alta fidelidad, donde las técnicas de impresión en 3D consiguen desarrollar prototipos que comunican muy bien con los consumidores a los que estamos preguntando. En este aspecto ya os dejo con los profesores del tercer módulo, donde os darán conocimientos suficientes de cómo aplicar esta técnica para el caso de ese prototipo que estéis realizando. Dentro de este módulo, con un caso práctico, hemos podido conocer cómo se aplica de hecho el Design Thinking al diseño de un producto de consumo. Solamente comentaros que finalizada esta etapa, que lo que realmente persigue es la identificación de elementos de valor que al consumidor le provoque elementos de satisfacción, entramos en otra parte que no es objeto de este curso. Es cómo utilizar todo ese proceso de aprendizaje para llevarlo a la mesa del diseño industrial, donde esos elementos de valor hay que traducirlos en atributos concretos del producto. El color, el tamaño, el tipo de material, que no forma parte de este contenido.
pero advertiros que toda esa fase, que después suele acarrear pues mayor coste y mayor horas de dedicación, necesita previamente de aplicar estos métodos para poder identificar realmente lo que un cliente demanda de vuestra solución. Muchas gracias por vuestra atención.